everyone. Hola a Welcome. todos, It's a bienvenidos. pleasure to welcome you Es un to placer dar la bienvenida a el evento de hoy, of the INFF facility. Really excited to al have INFF. Estoy muy emocionada de tener hoy un panel de alto nivel como para realmente hablar con nosotros sobre este tema importante y realmente sumergirnos en cómo los países pueden financiar la recuperación de la pandemia y acelerar el progreso hacia la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. Vamos a escuchar a los legisladores nacionales y líderes de organizaciones internacionales sobre cómo los países utilizan estos marcos de financiación nacional integrados para financiar el futuro que queremos, que necesitamos, que estamos buscando. Vamos a oficialmente lanzar la facilidad INFF, que es una alianza entre PNUD, UNDESA, OCDE, la Comisión Europea, Suecia e Italia. Mi nombre es Adva Salina, soy periodista en DEVEX, donde yo cubro el desarrollo de finanzas y es una vergüenza si ustedes no están, no están en esto. Estoy tratando de contarles todo lo que nosotros vemos en todo este espacio de financiación. Para más información de esta instalación pueden ver la plataforma de conocimiento que está en www. Ustedes van a verlo en algunos links y ustedes también pueden seguir la plataforma en Twitter. Para comenzar, yo estoy muy contenta de poder darle la bienvenida a Mina Mohamed, la subsecretaria general de Naciones Unidas, que va a enmarcar nuestra discusión para nosotros hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días, excelencia, damas y caballeros. Es un placer darles la bienvenida al lanzamiento oficial del Marco de Financiación Nacional Integrado INFF. Fue primero introducido en Addis Ababa en la Agenda de Acciones del 2015 para proveer herramientas para financiar la estrategia de desarrollo sostenible de los países. Sabíamos ahí que sin financiamiento los planes de los ODG iban a ser una visión en un vehículo para el cambio. Esto ayuda a los países para incorporar las finanzas en la planificación nacional y tratan de asegurar que todas las políticas de financiamiento avancen en la realización de los ODS y también preparan a los países para manejar las complejidades y lo que es la impredecibilidad. En este momento de crisis múltiples, un enfoque estratégico a la recuperación financiera realmente es indispensable. Entonces acá los INFF son una herramienta poderosa. Primero, ayudan a los países a entender mejor sus necesidades, midiendo las brechas de financiamiento e identificar los impedimentos a la inversión. Y al hacer eso, los países, las prioridades pueden movilizar recursos adicionales. Esto incluye estrategias de ingreso para aumentar los recursos públicos y también el desarrollo del sector público y planes de inversión para aumentar los recursos privados. Esta facilidad también es una herramienta para diseñar marcos estratégicos para ayudar a reforzar el impacto de la cooperación para el desarrollo. En segundo lugar, aumenta la coherencia entre diferentes políticas de financiamiento como para que las compensaciones puedan ser mejor manejadas y las sinergias explotadas. Y en tercer lugar, también pueden ayudar a los países a manejar mejor el riesgo, tener una imagen completa de todos los flujos financieros y también las interconexiones. El país puede identificar los riesgos potenciales, focalizándose en estas conexiones. Estas herramientas también pueden ayudar a aumentar la resistencia a los shocks, como por ejemplo los eventos relacionados al clima y la pandemia. También pueden hacer que el financiamiento de los ODS sea mucho más predecible, conectando la financiación a las prioridades a largo plazo. Los países ya utilizan estas facilidades para invertir en los sectores de los ODS claves y están también haciendo reformas en la financiación pública y privada a través de muchas innovaciones, presupuestación, financiamiento mezclado y también muchas otras áreas. Estas soluciones están diseñadas y están implementadas a través de procesos en los países guiados por los ministerios de finanzas. Ya en más de 300 reformas han sido iniciadas en 56 países que producen sus primeros estrategias financieras ligadas a los ODS.
cómo en esta implementación avanza y escuchamos demanda creciente de los países de apoyo técnico, compromiso entre los socios crece, los 10 G20 avalaron el marco del G20 para apoyar esta facilidad el año pasado y adoptaron un enfoque colaborador para satisfacer estas demandas. Realmente complace anunciar que UNDESA, PNUD y OCDE hoy están lanzando un marco de financiación nacional integrado que va a incorporar las actividades entre los socios y va a generar una plataforma conjunta para el apoyo coordinado. También va a evitar duplicación y va a apalancar los esfuerzos. La facilidad también va a ser un centro para el conocimiento, para compartir conocimientos a nivel global y una plataforma para crecer la comunidad a nivel local. Las Naciones Unidas realmente está agradecida a nuestros socios que ofrecieron apoyo con la facilidad, Suecia, Italia y la Unión Europea. Yo también quiero agradecer a los gobiernos que son pioneros en esta facilidad a nivel país, apoyando los ODS. Su experiencia como da perspectivas valiosas que podemos aprender y podemos proveer los recursos y las habilidades que son necesarias. Estamos totalmente comprometidos a continuar este viaje con ustedes. Les deseo un evento fructífero y que actúen activamente con la facilidad del marco de financiación nacional integrado. Gracias. Muchas gracias, Amina, por establecer la escena tan bien para nosotros. Y realmente es interesante escuchar todo lo que decías con respecto a cómo el ímpetu se está construyendo detrás de los INFFs. Hay 300 reformas que ya están surgiendo de este proceso. Entonces, con tantos países desarrollando estas estrategias como para realmente ver cómo pueden reformar la financiación para el desarrollo sostenible, como dijiste, estamos viendo realmente una demanda para aprender de las lecciones y las experiencias de otros países al avanzar por el proceso y acceder también a apoyo técnico y guía. Sería interesante ver y es bueno que la facilidad también está siendo desarrollada y está siendo lanzada hoy para responder a estas necesidades que los países han dicho que ya han visto en el tanto el proceso avanza. Para darnos un poquito más de contexto sobre esta facilidad, ahora tenemos un video breve. Like we may be having a bit of a production Tal vez delay. estamos teniendo una demora de la producción. Ahora esperamos mostrarles el video, si nos pueden tener un poquito de paciencia. Facilidad INFF. En el 2015, cuando el mundo adoptó la Agenda 2030, hubo una realización de que los ODS no solamente requerían más inversión, también necesitaban un cambio fundamental en los sistemas financieros. También requería acción a nivel país para movilizar y alinear la financiación pública y privada con las prioridades de desarrollo nacional, para ayudar a los países a convertir estas aspiraciones en realidad. La Agenda de Acción Addis Ababa introdujo el concepto de marcos financieros integrados nacional, conocidos también como INFF en breve. Estos INFF ayudan a los gobiernos a implementar estrategias y reformas que impulsan las finanzas hacia las ODS y los objetivos del Acuerdo de París. Desde el 2015, gran progreso se ha logrado y hoy más de 80 países están desarrollando INFFs. Sin embargo, tras el COVID-19, la cantidad de financiación necesitada para desarrollar los ODS en los países en desarrollo ha aumentado tanto como un 70%. Por lo tanto, apoyar a los INFS es más importante que nunca antes. Por eso, Naciones Unidas con el PNUD
el Departamento de las Naciones Unidas de Asuntos Sociales y Económicos, la OCDE, la Unión Europea, el gobierno de Italia y Suecia se han unido para ayudar a establecer la facilidad INFF. La facilidad funciona en tres formas importantes. Primero, va a responder a la demanda de los países de asistencia para desarrollar y diseñar INFFs, ofreciendo apoyo técnico a medida. En segundo lugar, la facilidad va a profundizar la cooperación entre lo que son los actores de la sociedad civil, privado y público, para ayudar a las instituciones nacionales a ejecutar estrategias y reformas financieras inclusivas. En tercer lugar, la facilidad va a continuar evolucionando la guía de las de INFF y facilitar el intercambio entre los países. Es decir, la facilidad tiene que ver con alianzas, tiene que ver con apoyar a las personas que trabajan duramente para financiar el futuro que desean, un futuro más verde, más inclusivo, más sustentable para todos. Los invitamos a todos ustedes a unirse a nosotros. Vamos a tener oportunidad de escuchar de muchas de las personas que escucharon en este video, porque tenemos unos paneles increíbles para ustedes hoy. Y me gustaría comenzar entonces anunciando el primer panel que nos va a ayudar a lanzar esta instalación de la INFF. Tenemos a Steiner Acom, administrador de la UNDP o PNUD, el subsecretario general del Departamento de las Naciones Unidas de Asuntos Sociales de Endesa, Jeffrey Slagenhash, que es el diputado general de la Cooperación y Desarrollo de la OCDE, y dos oradores. Tenemos de Uzbekistán, que comenzó con el proceso de INFF y está desarrollando una estrategia de finanzas ahora. Su excelencia, Mr. Ahakner Haydarov, y representando al Ecuador, que está en las etapas tempranas de unirse al INFF, Bernardo Oriana, el viceministro de Finanzas. De modo que para comenzar voy a darle a Achim Steiner, el administrador de la PNUD. Hoy vemos que casi 80 países están desarrollando INFF y a través de este proceso están proveyendo reformas financieras. Me gustaría saber acerca de las oportunidades actuales y por qué la instalación de INFF está lanzando hoy, por qué tenemos que capitalizar este momento, dadas todas las crisis que hemos enfrentado en el mundo hoy. Muchísimas gracias, Saba. Qué bueno estar con todos ustedes, colegas, secretarios, subsecretarios. Me gustaría ir al 2020, donde la idea de los INFF surgieron, como dijeron en la agenda. Esta es una plataforma para delinear una nueva forma de cooperación, para permitir a los países repensar, recalibrar su sistema financiero para lograr el tipo de inversiones que necesitamos para finalmente implementar la Agenda de 2030. Antes de la pandemia que azotó a todo el mundo, la capacidad de desarrollar estas reformas de política y generar un diálogo de finanzas que permitiera a los actores de los sectores públicos y privados y la sociedad civil reunirse para ver las prioridades y cómo podríamos capitalizar y con socios de afuera para desplegar todo este apoyo. Esta fue la intención. Ahora vamos a abril de 2022. Ahora la emergencia y el contexto de crisis en el cual estamos después de la pandemia. En algunos países todavía sigue la pandemia y todo lo que está sucediendo en los mercados globales hoy. La respuesta a todos estos desafíos de financiación, nos damos cuenta que estamos enfrentando un desafío mayor. Los países no solamente están viendo cómo pueden invertir hacia el futuro, que era la intención de la INFF, sino que están viendo cómo pueden proteger lo que tienen para estabilizar las economías. Entonces, la iniciativa del 2019 comenzó con 16 países de la INFF. Hoy tenemos 80 países involucrados
desarrollados en el proceso del INFF. Destaca la criticalidad de los desafíos y las necesidades. Lo que hemos visto ahora es precisamente la capacidad de repensar cómo la financiación y la inversión en ODS se puede realizar también, abordando las desigualdades crecientes, el hecho de que los países están perdiendo ganancias de desarrollo. Tenemos que hablar de todo esto para marcar una diferencia. En un momento hablamos de los elementos privados de la economía, impulsados por la privatización. Hoy vemos que el capital privado, queremos que se una al público para lograr resultados. Y por eso este diálogo con la Comisión Europea, con Suecia, con todos nuestros aliados, la PNUD, que surge justo a tiempo porque necesitamos apoyo que necesitan los países para escalar inversiones, introducir reformas rápidas y aprovechar el capital privado a nivel nacional, internacional, con el apoyo de inversores internacionales de financiación que nos van a ayudar a capear la tormenta e invertir hacia el futuro. Lo que hacemos en la instalación de INFF es proveer apoyo a los países para avanzar a través de esta tormenta. Muchas gracias, Akim. Ahora me gustaría preguntarle al subministro de Finanzas, Haydarov, que nos cuente un poco por qué Uzbekistán decidió adoptar este abordaje del INFF. Akadep Haydarov, y qué oportunidades y desafíos encontraron en el proceso. Doctor Akadep Haydarov, de Uzbekistán. Muchísimas gracias a todos por permitirme hablar aquí. Realmente, gracias al subsecretario, a todos los demás, a los colegas, damas y caballeros. Primero, gracias por su atención de permitirme hablar en esta mesa tan importante. Durante los últimos 5 años, el gobierno de Uzbekistán tenía una agenda muy ambiciosa. Particularmente, adoptamos las estrategias de desarrollo sustentables hacia el 2022-2026 para producir cambios económicos, sociales y desarrollos humanos. Y esto indica nuestro compromiso para con todos ustedes. Nuestro trabajo durante todos estos 5 años es incrementar el GPI por cápita en 1.6 y unirnos a los países de ingresos medianos y altos para el 2030. Entendemos que la implementación de todos estos objetivos se basa en los recursos. Actualmente estamos invirtiendo 70% de nuestro presupuesto en los ODS, conforme a los últimos desarrollos del 2020 en finanzas. Lograr los ODS implicaba 6.000 millones de dólares más. Con el impacto de la pandemia de la COVID-19 tuvimos una brecha financiera. También creemos que llegaremos a los ODS para el 2030. Nosotros vamos a realizar inversiones a través de la crisis energética. Vamos también a luchar para todo esto. Nosotros continuaremos trabajando en Uzbekistán y esperemos que la INFF nos ayude a construir apoyo para movilizar las finanzas públicas y privadas y reforzar los diálogos entre los gobiernos y el sector privado y público. Como parte del proceso de INFF, tenemos una estrategia financiera para los flujos
financieros privados y públicos para recursos y para mitigar el impacto que hemos sufrido. Vamos a introducir elementos financieros también, mecanismos de finanzas conjuntas y trabajar a nivel finanzas con los gobiernos. La estrategia financiera nos va a ayudar a abordar desafíos como priorizar las políticas de vivienda para la gente que no tiene tanto y también planificación como mecanismos de coordinación para tener instrumentos financieros que nos ayuden a encontrar y alcanzar los ODS. También vamos a promover los mecanismos de la INFF en coordinación con todos los sectores mencionados. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, ministro. Me gustaría pasar a Liu ahora. Nosotros hablamos de la experiencia de Uzbekistán con el INFF. Tengo la sensación de que hay muchas lecciones a aprender de países como Uzbekistán que están más retrasados en el proceso y que están implementando estas nuevas herramientas para avanzar. A medida que analizamos estas lecciones, ¿cómo piensa que la guía de UNDESA nos puede ayudar para mejorar los objetivos de la INFF? Muchísimas gracias a mis colegas, gracias a Kim, gracias a todos, a todos los aliados por desarrollar esta instalación de la INFF y por haber lanzado esta instalación de la INFF. Colegas, yo creo que para seguir los comentarios de mi colega de Uzbekistán durante los últimos años con los socios o aliados, trabajamos de cerca con la Unión Europea, con Italia, con Suecia, con la PNUD, con todas estas instituciones y trabajamos muy bien. Agradecemos a todos por su colaboración. La INFF fue diseñada para implementar esta agenda, pero para explorar el potencial de la INFF en el 2019, en este informe de la fuerza de tarea. Hay 60 países en septiembre de 2019 que se comprometieron con el INFF. Después de 3 años, ahora vamos a poder lanzar esta instalación con toda la experiencia que tenemos, pero a nivel país, para financiar las prioridades nacionales, yo tengo un abordaje guiado al contexto nacional. Yo creo que el colega de Uzbekistán ya indicó que están aprendiendo ellos también a facilitar a los Estados miembros que están comprometidos con el desarrollo de nuestra metodología de trabajo. Desde el 2019, DESA desarrolló guías para dar apoyo a los esfuerzos nacionales en colaboración con los aliados, incluyendo la OCDE, el Fondo Monetario y la PNUD. Estos documentos fueron desarrollados en base a las lecciones aprendidas de los pioneros y de otros países que se unieron al INFF. Armamos una guía paso por paso para todos los bloques de construcción del proceso de INFF, incluyendo realizar evaluaciones financieras número 1, número 2, desarrollar una estrategia financiera, número 3, establecer mecanismos de revisión monetarias. Número 4, implementar gobernabilidad y mecanismos de coordinación. Esto
se reveló o se lanzó paso por paso esta guía en el 2019 y proveyó una base metodológica para la implementación de INFF a nivel país. Para esta guía vamos a continuar actualizándola basada en las lecciones aprendidas de los diferentes países, incluyendo a nivel de nuestro país. Nosotros aprendemos de la práctica de otros países y de sus propios sistemas también. Nosotros también estamos trabajando en más guías personalizadas para cumplir con la demanda, guías de países en situaciones especiales, como distintos tipos de financiación. Esta instalación de INFF nos va a permitir trabajar más de cerca con los colegas, asegurándonos de que nuestro trabajo conjunto responda a nuestras realidades que los países establecieron en sus procesos nacionales. Con la reforma de nuestro sistema en el país, el sistema vamos a seguir liderando en este proceso del INFF. Muchísimas gracias. Thank you. Muchísimas gracias. OSU Deputy Secretary. Ahora vamos a volver a Jeffrey Schwader-Hernaut, el subsecretario general de la OCDE. Me gustaría saber cómo esta facilidad va a ayudar a los miembros a responder a las demandas de apoyo técnico. Si hablamos de los procesos, hay una demanda creciente de apoyo adicional. ¿Cómo ve los miembros de la OCDE con respecto a esta creación? Desde nuestra perspectiva, creemos que la facilidad va a llenar lo que es una brecha crítica para dar apoyo para lograr la agenda. Nos va a ayudar a generar conocimientos y experiencias de muchos actores, incluyendo los miembros de la OCDE, para ayudar a desarrollar el acceso de los países a lo que es experiencia imparcial, experiencia financiera. La facilidad va a contribuir al desarrollo, la mejora de estrategias financieras en los países en desarrollo que la OCDE consideren es una prioridad clave para acelerar el avance hacia los ODS. Nosotros vemos esto cada vez más como algo importante. Reconocemos claramente los desafíos financieros que enfrentan los países en desarrollo para lograr los ODS, especialmente en la crisis reciente que tuvimos. La mayor parte de los países en desarrollo luchan para movilizar los recursos locales y la finanza privada para lograr los objetivos a largo plazo. Aún antes del COVID, antes que golpeara el COVID, la financiación de los ODS no llegaba. En ese momento creíamos que la brecha era 2.3 trillones de dólares por año. De acuerdo a nuestras estimadas actuales, creemos que las crisis aumentaron esa cantidad hasta un 50%. La cooperación en el desarrollo por los miembros de la OCDE es un rol clave en el logro de la Agenda 2030. La asistencia que da la OCDE es un componente estable crucial para el desarrollo de las finanzas. Los volúmenes de la asistencia oficial en el 2021 muestra el compromiso clave que nuestros miembros tienen para apoyar la agenda. Eh, pero la asistencia no es suficiente para lograr la brecha financiera. Por eso, la Agenda de Acción del 2015 apeló a una gran gama de actores públicos y privados para movilizar los recursos y para buscar el desarrollo sostenible. Existe una brecha creciente, hay una nueva profesión de actores, instrumentos financieros. Eso genera oportunidades para movilizar más recursos financieros, pero también agrega una capa de complejidad y de riesgo. La investigación que dio la OCDE muestra que los países en desarrollo tienen más de 1000 instrumentos para elegir a través de su
trabajo de transición, OCDE suscitó la atención de los actores sobre la importancia de ayudar a los países a navegar este panorama cada vez más complejo. Esto implica ayudarlos a identificar el instrumento correcto y negociar los mejores términos y condiciones para los préstamos. Esta facilidad provee una forma para que los miembros de la OCDE se conectan con estos procesos de los países para contribuir su experiencia técnica. Bueno, gracias. Una de Ahora vamos a Ecuador y el ministro Oriana, me gustaría hablar un poquito sobre dónde está Ecuador en este proceso. Estamos en este momento donde estamos viendo cada vez más crisis globales y me da curiosidad cómo usted ve el panorama financiero, cómo cambia y cómo Ecuador se siente esto y cómo, si usted cree que el proceso del INFF puede ayudar al gobierno a realmente abordar y ajustarse a las realidades que nosotros vemos. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que el panorama en términos generales ha cambiado drásticamente, no solamente debido a la pandemia, pero también debido a lo que está sucediendo en términos monetarios. Nosotros esperamos que las tasas de interés aumenten y en términos generales nosotros vimos aún más dificultades para llegar a los mercados, no solamente para las compañías en los países ricos, pero especialmente hay dificultades para los mercados emergentes. Eh, Asignar recursos, la asignación de recursos es un poquito más difícil ahora porque uno no tiene mucho espacio y especialmente para Ecuador, nosotros tuvimos una caída del PBI, se acercaba al 8% el último año, y, perdón, hace 2 años, y en el 2021 nosotros pudimos aumentar un 4% en el PBI, un recupero, pero esto en un contexto de tener la reestructuración de nuestra deuda externa. Entonces, a pesar de que nosotros tuvimos cierto espacio con respecto a tratar de aumentar eh, nuestra financiación, no hubo mucho espacio en la realidad, dado que nosotros no teníamos acceso al mercado en ese momento. Entonces, la reducción de la economía, es difícil esta economía con respecto a los impuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces fue un momento, un entorno muy difícil el que tuvimos que enfrentar. Sin embargo, yo supongo que este programa realmente nos ayudó a poner un buen marco, porque diseñar cuando uno tiene recursos muy escasos, yo creo que asignar bien los costos e identificar las necesidades, esa es una parte muy importante, como lo hicimos el año pasado, por ejemplo, con el programa de vacunación, que fue uno de los programas más exitosos del mundo. Pero está esta segunda parte, es decir, articular y planificar muy bien. Yo creo que eso es clave, porque lo que uno ve en los gobiernos es que nada está aislado y cuanto más uno puede encontrar sinergias en las diferentes partes del gobierno, eso realmente va a marcar una diferencia. Bueno, la otra parte es cómo mapear los recursos. Es difícil cuando uno no tiene acceso al mercado, pero yo creo que nuestra red de seguridad multilateral está ahí como para aprovecharla plenamente en la mayor medida que podamos. Pero todo eso conjuntamente, bueno, uno se tiene que asegurar que también en el futuro uno necesita poner un sistema de gobernanza implementado como para tener esfuerzos que no se pierdan en el futuro. Pero yo creo que si
colocamos esto en el contexto, yo supongo que después del proceso de vacunación del año pasado y una economía que se está saneando, esperamos recuperar los niveles que teníamos antes de la pandemia para fin de este año. Estamos teniendo un poquito más interés en el mercado, los mercados financieros, en Ecuador, en términos general. Yo diría que vemos una un- limitaciones financieras más fáciles en el futuro. Y uno tiene que ser inteligente también, porque yo creo que, por ejemplo, si uno toma en consideración los objetivos sostenibles que el país tiene, también hay un gran apetito con respecto a cómo uno puede encontrar financiamiento, como nosotros lo decimos en el ministerio, hasta comenzamos a entrenar a algunas de las personas porque nosotros creemos que hay muchas posibilidades con tener una financiación multicolor, es decir, para las mujeres, o financiamiento verde o en diferentes lugares. Entonces nosotros hemos codificado por color eso y es una gran oportunidad la que está por venir. Y me gusta ese marque, ¿no? Que uno tiene que abordar todos los diferentes tipos. Voy a volver a usted en un par de minutos para aprender un poquito más sobre Ecuador y su experiencia. Yo ahora quiero volver a Ken Steiner. Bueno, escuchamos un poquito sobre el rol de poder incorporar capital y acceso al capital del ministro Oriana. Los inversores comienzan a empezar interés. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer INFF al traer estos diferentes actores en los ministerios, en el gobierno, también en el sector público y privado? ¿Y cómo es que el PNUD mira facilitar parte de esa coordinación o cooperación en los países y cómo ve, cuál es el rol de la facilidad que estamos lanzando hoy para apoyar parte de este esfuerzo? Muchas gracias. Yo creo que nuestros colegas ya hablaron sobre algunos de los ejemplos y yo creo que lo que es crítico para entender el INFF es que primero crea una plataforma y lo que es muy crítico para esta plataforma es la noción de inclusión, inclusividad y lograr participación de todos aquellos que puedan influenciar los flujos de capital locales o internacionales. Ahora, la construcción de esta plataforma simplemente es un paso, es un medio para un fin. Y el primer paso es que los ministros de finanzas, los gobiernos puedan definir más consistentemente la conexión entre inversión, requerimiento de capital y prioridades de desarrollo. Pero como nosotros sabemos, cuando la crisis golpean el sistema financiero internacional, lo hacen en momentos de crisis. En ese momento es esencial, lo que hacen es reducir, se piensa cómo resolver una crisis inmediata, cómo pedir prestado dinero. Esta facilidad es un enfoque por diseño que le permite a los países incorporar los requerimientos de política con política nacional y también al ser inclusivo, lo que hace es poner en la mesa también en las cámaras de comercio, las federaciones de bancos, las redes de inversión, el sector de seguros, las empresas pequeñas y también la sociedad civil, los parlamentarios, los socios internacionales. Y yo creo que tal vez podemos ver que esto es algo obvio, pero en la realidad esto no siempre sucede. Con frecuencia, de hecho, ocurre de manera muy imperfecta. Entonces, este enfoque inclusivo es la parte crítica número uno para hacer que esta facilidad provee un valor agregado. En segundo lugar, también aprendemos todos juntos, ahora estamos aprendiendo, como el ministro dijo, nosotros como PNUD o UNDESA o los socios internacionales, nosotros traemos parte de la experiencia de la metodología, pero es un proceso liderado por los países y las innovaciones de los países surgen en Uzbekistán, por ejemplo, también tuvo Cabo Verde, por ejemplo, también tuvo su primer
plataforma, una plataforma de financiamiento, Colombia también, un rastreador que hace un rastreo a los ODS. Entonces, hay muchas innovaciones que están surgiendo de los diferentes países. Entonces, la segunda parte realmente es que es una plataforma de aprendizaje, fuente abierta, que avanza, que nos permite que surja una estrategia inclusiva y tiene miembros. Tenemos que ver cuáles son los incentivos que van a permitir que el capital privado se invierta. Y también hay muchas propuestas de reformas. El secretario se refirió. Estamos viendo rápidamente una agenda para la reforma que surge y creo que eso es algo que se tiene que trabajar porque la propuesta de reformas no es una solución de reforma. Hay mucho trabajo técnico que tiene que suceder. Entonces, particularmente de la perspectiva, y hablo del PNUD, nosotros vemos esto como una oportunidad para traer lo mejor para los países y para la comunidad internacional, lo que van a enfrentar, lo que es el financiamiento y también esto, es decir, también las donaciones que nos permiten trabajar simultáneamente en 60 países apoyando esto. Entonces yo creo que la alianza, la facilidad, es una forma en la cual nosotros podemos reforzar el criterio de éxito va a ser doble. Si estas plataformas tienen una vida más allá del momento inicial en el cual están siendo convocadas y en muchos países están siendo regularizadas, o plataformas existentes se desarrollan, se adaptan, esto es un muy buen signo. Y también vamos a ver más flujos de capital. Y esto es algo que nosotros obviamente vamos a monitorear con mucho cuidado. Y para la comunidad internacional yo creo que también es la oportunidad de mirar el financiamiento concesional, donaciones, y la idea es integrarlo en un set de prioridades más consistentes. Si funciona bien, todos van a ser ganadores. No es algo que podemos decir con mucha frecuencia en el mundo al mirarlo. Muy bien. Como se prometió, ministro Oriana, voy a volver a usted. Eh, Nosotros escuchamos un poquito sobre esta coordinación. Veo que también tenemos preguntas sobre cómo estos INFF pueden ser coordinados, cómo se pueden utilizar para movilizar los recursos y realmente para alinear la financiación que ustedes tienen para el desarrollo sostenible. Entonces, me gustaría escuchar un poquito más sobre su experiencia y cómo usted cree que se puede utilizar el proceso de INFF para movilizar todo prioridades que usted mencionó antes, ¿no? Y cómo es que la facilidad en sí misma puede ayudar a apoyarlos a ustedes en ese proceso. Seguro. La primera parte es mapear las necesidades, es decir, en un país que tiene tantos recursos, la otra parte es en dónde financiamos esto y cómo financiamos esto. Y encontramos un montón de oportunidades, a pesar de que en este programa específicamente estamos en etapa temprana. Hay muchas oportunidades en el mercado, por ejemplo, para la Reserva de Galápagos, para el Ecuador. Estamos analizando un Blue Bond con inversionistas diferentes. Y esto es algo que está en el comienzo de nuestra estructura. ¿Cómo podemos financiar esto a largo plazo? ¿Cómo podemos hacer manejo de las responsabilidades o de los pasivos? ¿Cómo podemos ahorrar tasas de interés y con este diferencial ayudar a pagar la reserva? ¿No? La reserva que tenemos. De modo que esta es una forma de hacerlo. En el Amazonas, por ejemplo, estamos analizando un corredor que queremos conservar de la misma manera. Y en los últimos años hemos tenido bonos sociales que pudieron ayudarnos a financiar algunas de las iniciativas del Ecuador, algunas de las cosas que teníamos para financiar. Esto es lo que estamos analizando para un país como el Ecuador, por ejemplo, que siempre analiza estas estrategias de financiación. Va a ser interesante porque tenemos algunos activos naturales que queremos preservar o conservar, y con el apoyo multilateral nosotros podemos encontrar oportunidades
y asistencia técnica en diferentes áreas específicas, pero en general, como les dije antes, estamos en el principio del proceso. Cómo encontramos las necesidades, cómo articulamos absolutamente todo a nivel gobierno, los recursos y cómo hacemos gobernabilidad para que esta estructura se pueda implementar. Muchísimas gracias, muy interesante ver cómo están analizando todo esto. También nos interesa buscar o ver parte de este trabajo del que habla, como el bono azul o Blue Bond para las Galápagos, como una herramienta de financiación interesante. Quiero volver al ministro Haidar. Y nosotros escuchamos que Akem Steiner mencionó el bono de los ODS, uno de los primeros de la región, pero ¿nos puede contar un poco de este proceso de la emisión del bono de los ODS y cómo ayudó el INFF a generar este bono y en general los planes de financiación para su país? Muchísimas gracias, Saba, por la pregunta. De hecho, Uzbekistán fue uno de los primeros países de la región en emitir o en utilizar este bono de los ODS. Esta historia comenzó en noviembre de 2020 con Uzbekistán. Nosotros eh, hicimos una transacción a nivel gobierno con Uzbekistán para los proyectos de los ODS. De hecho, esto generó una colaboración entre la UNDP y el gobierno. Esta evaluación financiera, los hallazgos que de esta evaluación financiera nos ayudó para un mejor desarrollo, para lograr los objetivos de desarrollo sustentable. En 2021, la iniciativa de la INFF con el apoyo de la UNDP, tenemos un nuevo marco para el uso de los recursos para métricas específicas y para hacer una auditoría contable del proyecto. Esto nos va a asegurar mayor transparencia en el proceso nuestro. Uno de los resultados ha sido financiación adicional de 30 billones de dólares para estos procesos. Este bono de los ODS nos permitió trabajar sobre directamente algunas áreas como transporte, manejo de los recursos naturales, reservas hidráulicas, etcétera. Tenemos una agenda bastante desafiante y hemos discutido cómo solucionar algunos casos que hemos tenido. Nosotros lanzamos una iniciativa el año pasado para plantar árboles. Tiene que ver con los recursos naturales. Ahí esto implicó la movilización de capitales privados y públicos para apalancar todas estas iniciativas verdes. La INFF está jugando un papel fundamental para integrar la sustentabilidad del proceso. La INFF nos está ayudando a manejar todo este paisaje de financiación y establecer prioridades para avanzar sobre los ODS. Muchísimas gracias. Y creo que contestó una de las preguntas que surgió en el chat de cómo se incorporan los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Usted contestó esta pregunta por adelantado. Ahora quiero volver a Lu Shenmin. Nosotros sabemos que hay diferentes asociados para
la financiación sustentable, pero uno de los desafíos es la coordinación muchas veces. Nosotros escuchamos ya que la INFF es una herramienta para coordinar y no duplicar esfuerzos. Me gustaría que me cuenta más acerca del rol de Naciones Unidas, de esa, para dar apoyo a INFF y cómo pueden utilizar su posición para acortar la brecha financiera y asegurarse de que las cosas se coordinen de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, Ava, por moderar esta discusión y debate. Y tiene razón, a mí me parece que en general el objetivo del INFF es movilizar las asociaciones internacionales. Me parece que el INFF puede actuar para 4 propósitos. Primero, ayudar a los países en desarrollo. De hecho, para atraer y recibir inversiones financieras. Pero las prioridades financieras existen donde el INFF puede ayudar a los países a coordinar y permitir coordinar y proveer apoyo. Primero, a los países en desarrollo a recibir inversiones. Segundo, ayudar a movilizar apoyo de los aliados especialmente. Por suerte, la INFF ya está apoyando esta estrategia con los líderes de los distintos países que se aseguran de que haya apoyo voluntario para contribuir con los marcos de financiación. Esto ha sido muy importante durante los últimos años, el apoyo a los líderes de los países del INFF. En tercer lugar, para el desarrollo financiero exitoso para lograr los ODS, esto va a depender de la cooperación a nivel local. Además de la financiación pública, tenemos que movilizar la financiación privada en todo tipo de áreas, pero yo creo que el INFF puede ser muy útil para permitir a los países identificar, no solamente dar apoyo a las necesidades, sino que identificar los procesos. Pueden ayudar a los otros aliados o inversores potenciales a entender qué necesitan los países en desarrollo. Me parece que comenzamos a abordar este objetivo. Por eso, Amin habló de esta fuerza de trabajo para el desarrollo financiero de UNDESA. Nosotros comenzamos con este desarrollo y vamos a continuar. Por eso, para el lanzamiento de esta instalación o facilidad INFF, nos vino muy bien, fue muy oportuna. Hoy estamos enfrentando nuevos desafíos causados por la crisis que deja Ucrania. El mundo está en crisis, se necesita una respuesta rápida a los problemas energéticos y de financiación. Necesitamos una respuesta más personalizada a estas crisis. Necesitamos una recuperación sustentable. Deberíamos facilitar la recuperación global, trabajar a nivel global para delinear marcos normativos para que los países puedan desarrollarse en forma adecuada. Por eso nosotros damos apoyo al proceso de ECOSOC, del Consejo Económico y Social. Esto incluye 60 agencias, incluyendo la OCDE. Vamos a seguir utilizando todos nuestros recursos y nuestros aliados para dar apoyo a la INFF. Vamos a pedir acción colectiva a desarrollos más coherentes para financiar
los objetivos de desarrollo sustentable y mitigar los cambios climáticos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Liu. Quiero volver a el doctor Schlagenhaf. Nosotros estamos en una posición hoy en donde los países están analizando incrementar las brechas financieras, están también abordando riesgos de deuda mayores y también quieren financiar los ODS. Piden apoyo para abordar todos estos temas que están sucediendo todos al mismo tiempo. ¿Cómo cree que la INFF puede ayudar a abordar este pedido de los países acerca de todos estos temas? Bueno, yo creo que es simple. Si nosotros vamos a financiar una recuperación sustentable en los países en desarrollo, vamos a necesitar ser muy cuidadosos porque esta innovación tiene que provenir con asistencia técnica para que todos los países se puedan beneficiar. Nuestra recuperación, esfuerzos de construcción se basan en innovación financiera. Nosotros tenemos el riesgo de desviar los recursos de los países en desarrollo, a menos que desarrollemos proyectos sustentables en los países en desarrollo compatibles con los ODS. Yo les hablé de los instrumentos financieros para el paisaje financiero. Las vulnerabilidades fiscales han sido una preocupación en los países en desarrollo en los últimos años. La experiencia de los países crecientes muestran que no podemos asistir siempre a estos países llevando a situaciones de deuda. Ahí se producen desastres como la guerra de Ucrania y COVID que agregan al riesgo financiero que enfrentan los países en desarrollo. Un rol principal de la INFF es asegurar de desarrollar finanzas y un sistema de financiación con estrategias sustentables de financiación. La INFF puede mejorar los accesos de estos países a financiación, proveyendo asistencia técnica y construcción de capacidad en diferentes áreas, mejor screening de las oportunidades de inversión, el diseño y despliegue de soluciones financieras y el desarrollo de proyectos compatibles con los ODS y apoyo a los fondos verdes. Todo esto a través de la INFF puede ser significativo. Por ejemplo, en el caso de los mecanismos que proveen de la OCDE, experiencia técnica, todos los dólares invertidos resultan en $100,000 que son adicionales para los países en desarrollo. Con estas alianzas del 2023 de Addis Abeba, de la Agenda, enfrentamos las crisis en los países en desarrollo, pero trataremos de alcanzar los ODS. La INFF provee una forma de empoderar a los países para diseñar e implementar sus estrategias financieras propias. Esperemos que esto sea un hito en la organización con los países en desarrollo en apoyo de los con el apoyo de INFF. Necesitamos construir en la OCDE. Vamos a seguir trabajando con todos ustedes para mejorar la experiencia financiera, para cumplir con la provisión de capacidad técnica para lograr las implementaciones de los objetivos de la INFF. Muchas gracias. Realmente quiero agradecer a todos los oradores de este primer panel para entender más el proceso de la INNF y NFF. No quiero
Aprendimos un poquito sobre cómo la facilidad ha estado funcionando hasta ahora y tuvimos algunas perspectivas muy interesantes de Ecuador y Uzbekistán sobre cómo están abordando el proceso y las herramientas que ellos están desarrollando para incorporar el capital público y privado como para realmente abordar y alinearse con sus necesidades. Y yo creo que aprendimos un poquito sobre cómo la facilidad puede ayudar a los países a aprender unos de otros, a construir alianzas y a tener acceso al apoyo técnico que muchos de ellos tal vez necesiten para implementar algunos de los planes en este proceso en general. Entonces, vamos a avanzar rápidamente al segundo panel. Vamos a aprender un poquito más de otros socios adicionales y sobre la facilidad en sí misma y también de países adicionales para tener su perspectiva. Yo quiero comenzar con un breve video de los legisladores que hablan sobre la facilidad desde su perspectiva. Entonces vamos a ese video y después vamos a volver y voy a presentar a los panelistas para el segundo panel. Al igual que muchos de los países hoy, estamos en una encrucijada, en un momento crítico. Dada la brecha financiera creciente de los ODS, particularmente debido a la pandemia, es imperativo que nosotros establezcamos la forma de financiamiento más sostenible para cumplir con el logro de los ODS. Camboya va a tener que expandir y diversificarse su fuente de financiamiento para el desarrollo y va a tener que reforzar su planificación, sus mecanismos y sus instrumentos de planificación para priorizar altamente la movilización de recursos, desplegar soluciones digitales y conocimientos financieros para transformar la economía informal, para aumentar los aportes del sector privado, para reducir la pobreza por lo menos 2 veces, crear nuevos empleos y hacer que Uzbekistán sea un país con alto nivel de ingreso para mejorar la competitividad nacional, el crecimiento económico y la distribución del ingreso, mientras que aceleramos la acción climática y la transición energética. Un gran desafío es atraer todos los medios financieros que van a ser necesarios para lograr todas las metas establecidas en los ODS. Para el 2030 o antes tenemos que tener un marco de financiamiento nacional funcionando para abordar sustancialmente las brechas. Yo definiría esta facilidad con un arreglo que nos presenta con oportunidades y opciones para movilizar los recursos que necesitamos. Y tiene alianzas, tiene financiamiento innovador, tiene una fuerza de tarea para priorizar e identifica las formas innovadoras de traer todos los instrumentos financieros e incorporarlos. Es un marco que une al gobierno, al sector privado, a la sociedad civil y a los socios en el desarrollo y genera conciencia sobre las prioridades de financiamientos desarrolladas alineadas al ODS y inicia eh, o como país esa Agenda 2030. Le Gabon a consenti d'énormes efforts, mobilisé des ressources, quelques ressources, fiscalité verte, les questions des partenariats publics-privés. Nous regardons également la question de la comptabilité verte. So we are expanding financing opportunities. We have issued the SDGs bond. Estamos expandiendo, estamos emitiendo el bono, el primero en Sudeste Asiática. El proyecto INFF está creando oportunidades con un mapeo de inversores, con una plataforma de comercio internacional, incluyendo reformas que apunten a integrar el género en todas las políticas fiscales, un marco de evaluación y monitoreo, una estructura de coordinación incorporada dentro de lo que es nuestro sistema de gestión financiera. El marco de financiamiento nacional integrado está siendo desarrollado en el periodo más estratégico y oportuno para lograr un nuevo enfoque para el financiamiento de las prioridades nacionales. Al implementar los ODS, nosotros tratamos de repetir los errores, tratar de evitar los errores del pasado. Esto nos va a llevar un viaje hacia moldear el futuro que nosotros queremos, para definir y desarrollar las recomendaciones políticas para financiar la Agenda 2030, para lograr el futuro de nuestras personas, ese futuro que tanto merecen.
Great. It's now my Bueno, pleasure. ahora es un gran placer para mí presentar al panel para esta conversación sobre realmente cómo los países pueden utilizar la plataforma de la INFF para escalar la financiación de los ODS. Hoy para esta conversación tenemos a Mayerta Jagger, que es la vicedirectora general de las alianzas internacionales de Unión Europea, también de lo que es la Agencia de Cooperación para el Desarrollo Internacional sueca. Tenemos a Alana Tison y tenemos a Fabio Cassese, que es director general para la cooperación del desarrollo de Italia. Y realmente estamos esperando escuchar algunas perspectivas de los países en este panel. Tenemos al doctor Charles Momoacha, que es el comisionado para el desarrollo del sector financiero en Tanzania, para el proceso ellos tienen algunas reformas iniciales en marcha que esperamos escuchar sobre ellas. Y para contarnos un poquito sobre la estrategia y las reformas que se implementaron en Mongolia, tenemos a Sono Lusandorp, que es el director de Mercados Financieros y División de Seguros en el Ministerio de Finanzas en Mongolia. Y para cerrar el panel tenemos a Catherine Baer, que es la vicedirectora de Asuntos Fiscales del FMI, que va a compartir su perspectiva sobre esta facilidad y desde el FMI para ver cómo están viendo este proceso. Entonces, vicedirector, doctora Mayerta Jagger, bueno, la Unión Europea ha sido defensora de este proceso desde que la agenda fuera adoptada. ¿Nos podría dar un poquito de los antecedentes sobre el apoyo de la Unión Europea sobre esta facilidad? ¿Por qué la Unión Europea pensó que esta facilidad iba a generar algo nuevo, valioso? Muchas gracias por esta pregunta, excelencias, damas y caballeros. Realmente estoy muy complacida de estar con ustedes hoy y de abordarlos. Déjeme responder a su pregunta diciendo que estos marcos son esenciales para el progreso hacia los ODS. Y esa es la razón por la cual, la Unión Europea desde el comienzo realmente ha sido un respaldador fuerte de esta facilidad. También creemos que aportan a la recuperación fuertemente y al ímpetu detrás de esta facilidad que se presenta ahora, una gran oportunidad como para transformar los sistemas financieros nacionales y también podemos manejar mejor el riesgo y por supuesto también podemos hacer que los países sean más resilientes a los shocks. Y hoy, en el mundo de hoy, de la pandemia, los conflictos y la crisis climática, todos nosotros sabemos que necesitamos un nuevo marco para las inversiones que son desafiantes y enviar las inversiones donde se necesita más y para aprovechar las inversiones y para atraer al sector privado. Y creamos que un enfoque integrado es clave y más de 80 países han reconocido eso también y están desarrollando los INFF. Entonces, por lo tanto, me gustaría decir en nombre de la Unión Europea que nosotros estamos emocionados de unir al PNUD, UNDESA y también la OCDE junto con el gobierno de Italia y Suecia para lanzar la facilidad de asistencia técnica de la INFF. Y por supuesto podemos agregar que nuestro compromiso que vamos a continuar activamente apoyando la financiación para el desarrollo sostenible en el futuro en muchas formas. Déjenme simplemente compartir con ustedes 3 iniciativas. En primer lugar, nuestra inversión en el desarrollo sostenible. El informe que ha sido publicado ofrece un balance de la implementación del plan de acción de Addis Ababa y muestra realmente que un enfoque integrado para el financiamiento es crucial. Por eso es una razón por la cual nosotros apoyamos esto. Y en segundo lugar, hemos lanzado también una estrategia europea para la inversión en infraestructura de alta calidad, infraestructura con más de 300.000 millones que nos gustaría movilizar hasta el 2027 en las áreas
como transporte, energía, salud, educación, y junto con nuestros Estados miembros y las instituciones europeas financieras, nosotros vamos a hacer todo lo que podamos como para implementar esto y para buscar también movilizar al sector privado. También tenemos muchas herramientas, incluyendo el nuevo, muchas herramientas, y también estamos preparando una estrategia abarcativa para escalar el financiamiento sustentativo en países de ingresos bajos y medios para acelerar el flujo de capital privado hacia la inversión sostenible. Y me gustaría concluir, damas y caballeras, que el 2022 es un año crucial, ya que hay una demanda creciente de los países del apoyo técnico para cumplir con las promesas, y tenemos que trabajar conjuntamente juntos para cumplir. Tiene que ver con apoyar a las personas que trabajan duro para definir el futuro, para que el futuro sea más inclusivo, verde y más sostenible. Y estoy segura de que la facilidad que estamos lanzando hoy realmente va a ser clave para en este aspecto. Y vamos a estar juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Charles Monga, me gustaría darle la palabra a usted ahora y quería escuchar sobre cómo el proceso está trabajando en Tanzania, qué es lo que ha visto como los beneficios de utilizar el proceso, y cómo es que Tanzania va a apoyar o utilizar el apoyo de la facilidad como para realmente realizar el potencial de esta facilidad y avanzar. Bueno, muchas gracias, organizadores, en nombre del Ministerio de Financiamiento y Planificación y el gobierno de Tanzania. Realmente estamos muy agradecidos por esta oportunidad de asistir a esta conversación tan importante. Bueno, en Tanzania, como ocurre en cualquier otro país del mundo, nosotros estuvimos enfrentando varios desafíos, especialmente con la pandemia actual que golpeó al mundo en gran medida, pero también estamos trabajando para un número de iniciativas que queremos lograr. Y lo más importante es que nosotros estamos trabajando hacia la implementación de el plan de desarrollo de 5 años, 3. Este plan es duro con respecto a su implementación. De hecho, nosotros tuvimos un plan de desarrollo a más largo plazo que lo implementamos 2 fases ya, y ahora estamos implementando el más duro, que tiene un marco de tiempo de 5 años. Ahora, con este aspecto, el gobierno quiere implementar algunas iniciativas de desarrollo que nos van a guiar, esperamos, hacia la industrialización y al desarrollo humano también. Y como ustedes, al leer ese plan, ustedes van a encontrar que nosotros hemos hecho una proyección con respecto a los recursos que queremos desarrollar y tener para lograr lo que hemos planeado. Y van a encontrar entonces que nosotros tenemos proyecciones de alrededor de 110 trillones shillings tanzaníes. Esperamos obtener el 70% del sector público y 40% del sector privado. Y por lo tanto, en Tanzania nosotros hemos tenido varias conversaciones y la participación de los socios en el desarrollo, pero también estuvo participando el sector privado, las ONGs, las organizaciones de la sociedad civil y otros miembros con respecto a evaluar cómo podemos recaudar este dinero, es decir, los 40 millones que son necesarios para la implementación del plan de 5 años, 3. Y por lo tanto, cuando hablamos de esta facilidad en INFF, creemos que esto es una gran oportunidad, porque en todo el camino, especialmente en las economías emergentes, nosotros encontramos que la mayor parte del tiempo es el gobierno el que ha estado financiando en gran medida casi todo con respecto a los proyectos en el desarrollo. Por lo tanto, en este aspecto yo creo que es mucho más ideal facilidad, porque con esta facilidad, con el INFF, también intentamos explorar formas innovadoras de financiamiento, y esto realmente es una gran avenida para realizar los
recursos. Por ejemplo, en Tanzania, nosotros hicimos una evaluación del panorama financiero y nosotros encontramos que los sistemas financieros están bien en orden como para aceptar, acomodar esto. Y estamos en el proceso actualmente de trabajar en la calificación crediticia como para poder también atraer muchos más inversores globales también. Entonces, creemos que esta facilidad es muy apropiado y ha venido en el momento correcto porque nos damos cuenta que el gobierno solo no puede estar en la posición de financiar todos los proyectos de desarrollo que se incorporaron en el plan de 5 años. Pero una vez más, encontramos que esto es una gran oportunidad para trabajar conjuntamente con el sector privado, incorporándolos especialmente al intentar mirar a los diferentes instrumentos financieros que van a estar emitidos en el mercado. Planeamos tener bonos de diferentes tipos, planeamos buscar también algunos instrumentos como por ejemplo financiamiento verde, financiamiento azul, en alguna otra fase. Entonces, en Tanzania, nosotros tenemos la opinión de que esto es una gran oportunidad y ha venido en el momento apropiado, pero lo único que tenemos que hacer ahora, debido a que es algo que es algo reciente, probablemente requiere algún tipo de mayor experiencia, especialmente con respecto a preparar los proyectos, y esto realmente es muy importante cuando uno está considerando formas innovadoras de finanzas. Uno tiene que hacer la documentación apropiada, uno tiene que preparar los estudios de factibilidad bien dado, hechos y en ISO, y entonces los documentos tienen que estar para que esté completo el proyecto y así pues se puedan atraer los inversores. Entonces entendemos que esto es una gran oportunidad y esperamos a trabajar con varios actores para asegurarnos que esto sea factible con respecto a la soberanía. Es algo que estamos trabajando con respecto a las obligaciones negociables. Esto lo estuvimos haciendo durante algunos tiempos. Nosotros emitimos algunas obligaciones negociables, pero realmente esperamos algo más grande con respecto a algo que pueda recaudar ingresos adecuados para financiar proyectos como fueran indicados que van a estar en línea con los ODS. Yo creo que eso es algo que yo puedo compartir de Tanzania. Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy interesante ver cómo las cosas son llevadas a cabo. Alan, yo quería incorporarte. Tenemos algunas preguntas con respecto a cómo esta facilidad puede ser una herramienta de coordinación y asegurar que no haya duplicación. Me da curiosidad cómo SIDA está utilizando esta herramienta, cómo participa, cómo refuerza el trabajo que ustedes ya están haciendo a nivel país y qué tipo de soluciones son las más interesantes para ustedes. Y sí, eso. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Estoy tan agradecido de poder ver a todos estos colegas y en nuestra participación con la agenda que nosotros queremos lograr a través de la agencia, de estas herramientas de la INFF. Es una historia de participación y cuando se lanzó esta agenda con SIDA comenzamos un proceso que esencialmente se tornó un proceso muy ambicioso que todos tenemos para lograr estos objetivos, reflejados en la cantidad de proyectos, formas innovadoras de financiación y desarrollo, cómo podemos hacer el mejor uso de los fondos para movilizar los recursos privados y públicos. Todo esto con un impacto creciente. Tenemos una amplia gama de herramientas y nuestra participación en INFF señala que esto es un paso y los instrumentos de garantía son instrumentos muy visibles. Mucha gente estará familiarizada con esto. Nosotros garantizamos préstamos de hasta
1.000 millones de moneda suiza para acceder a capital, pero también para facilitar inversiones, para reducir la pobreza. Y el objetivo es generar multiplicadores para todo lo que tenemos. Nosotros tenemos los abordajes para lograr esto, varias opciones. Esto es un acertijo muy complicado y el INFF es una nueva herramienta que permite a los países que quieren alcanzar estos objetivos de lograr estos objetivos en forma más coherente. Nosotros construimos un sentido de cómo llegar a estos objetivos. Son momentos desafiantes, por supuesto, pero hemos estado trabajando en Suecia con una red internacional de inversores, fondos diferentes para capitalizar inversiones en los ODS y para el desarrollo sustentable, que comenzó en el 2019 este objetivo y que tenemos a mucha gente involucrada en el proceso. Todas estas iniciativas son formas de alentar a los inversores, a la comunidad internacional a trabajar juntos. En nuestro trabajo nosotros continuamente destacamos el trabajo para movilizar inversores con construcción de instituciones. Nosotros contribuimos con este proceso de avanzar con un abordaje integrado, estimular innovación, reformas necesarias. Escuchamos a los colegas hablar de cómo está sucediendo todo esto y en Suecia estamos muy contentos de ser parte del proceso y seguramente van a querer seguir avanzando porque estamos atrasados. Sí, para ser honesta, estamos un poquito atrasados, pero vamos a tratar de recuperar el tiempo. Embajador Cassese, me gustaría volver a usted. Nosotros escuchamos que bajo la presidencia de Italia, el INFF o los INFF fueron apoyados y se pidió mayor cooperación. Me gustaría escuchar acerca de la participación de Italia con INFF y cómo piensan implementar su trabajo y cómo piensan alinear el trabajo de sus embajadas y delegaciones con otros socios o asociados para explotarlo al máximo y aprovecharlo. Embajador está muteado, por favor, ¿se podrá desmutear? Muy bien, ahora sí, perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Estoy encantado de poder estar con ustedes aquí hoy para lanzar esta iniciativa. Como ustedes saben, estamos confrontados con una crisis múltiple que resulta de un incremento in the world, with additional 77 million people living in extreme poverty. Millones de personas que están viviendo en pobreza extrema y nosotros queremos recuperarnos de la pandemia de COVID-19 y los ODS están sufriendo una demora en muchos países. Estas consideraciones nos llevaron a colocar el desarrollo sustentable en los propósitos más prioritarios que tenemos para salir de la crisis. Abordando la agenda que tenemos para el 2030, priorizamos el marco financiero de la INFF para el desarrollo financiero. Estas políticas fueron discutidas en las reuniones del Ministerio en Materia y concluimos que con el apoyo de INFF con los líderes del G20 en octubre del año pasado. Yo estoy orgulloso de que el grupo de los G20 ha contribuido para lanzar la instalación o facilidad de INFF y por eso estamos aquí hoy. Este lanzamiento es un logro internacional para la comunidad y para los países en desarrollo que genera la oportunidad de forjar una visión colaboradora y una asociación sobre los objetivos de INFF para dar apoyo a los países
para que se alineen hacia los planes de desarrollo sustentable, estrategias financieras y los ODS a nivel país. Para esto, el año pasado decidimos dar apoyo financiero a esta facilidad de la INFF y renuevo los objetivos de Italia para facilitar la expansión y el uso de esta plataforma tan valiosa en los años por venir. También nuestra participación en la estructura de gobierno. Este año nosotros vamos a utilizar también, vamos a continuar facilitando las sinergias entre la implementación de INFF y en el grupo de desarrollo del G20 y vamos a continuar construyendo conciencia para el diálogo. Necesitamos acelerar los logros de los ODS por parte de los países en desarrollo y darles apoyo para coordinar fuerzas para salir de la crisis de la pandemia y la guerra de Ucrania, Rusia, generando una recuperación inclusiva. Italia se une a todos los participantes para llegar a estos objetivos. Reconoce también la importancia del liderazgo en estas prioridades, que son 5 de la INFF. Estos elementos serán la base de nuestro abordaje. Para lograr estos objetivos, nosotros tenemos que reforzar acciones a nivel país en colaboración y con asociaciones estratégicas. Nosotros queremos un abordaje que nos permita lograr que las respuestas desarrolladas a través de INFF reflejen las necesidades de los participantes para que podamos construir o adueñarnos de estos objetivos de la INFF. Trataremos de identificar impactos intermedios dentro de INFF que demuestren el progreso de los recursos y alineación, manteniendo el enfoque y el ímpetu para reformas de largo plazo. Italia está asistiendo a los países en desarrollo para desarrollar sus planes y participar en diálogos constructivos para definir políticas en el ciclo de cooperación con Italia. En este proceso vemos beneficio de oportunidades y contribuciones que emergen del trabajo que vamos a implementar a nivel INFF con un abordaje inclusivo para proveer capacidades, compartir experiencias y conocimiento y promover la alineación y la coordinación. Por último, la Agenda de 2030 está pidiendo mayor coherencia para los desarrollos sustentables y Italia a través de sus dependencias y embajada y agencias de cooperación está comprometida para todo esto, para con la facilidad de INFF avanzar a nivel local. Muchísimas gracias y vamos a continuar cooperando con todos ustedes. Muchísimas gracias, embajador. Ahora quiero pasar al director Luzan Dorj. Me gustaría aprender un poco acerca de cómo el gobierno de Mongolia ha implementado parte de estas estrategias, reformas e instrumentos para movilizar las finanzas y para los ODS. Me cuenta acerca del proceso en Mongolia y cómo el proceso ha unido a participantes diferentes aliados para alinearse sobre estos objetivos de desarrollo. Muchísimas gracias por la pregunta y gracias a todos los participantes. Estoy muy contento de estar aquí compartiendo experiencia con todos ustedes. Como ustedes mencionaron, estamos en el proceso de desarrollar y finalizar la estrategia de la INFF para un desarrollo a mediano plazo. Trabajamos en colaboración con la Unión Europea, el Banco Mundial, el
Fondo Monetario y otros del sector privado. Este proceso ha sido muy beneficioso para nosotros porque pudimos construir y acelerar las reformas actuales. Nos ayudó también mucho. Me parece que perdimos la conexión con el orador de Mongolia. Vamos a darle un minuto y si no, vamos a tratar de volver con el próximo orador. A ver, esperemos que podamos volver con Sandorf porque me encantaría escuchar más al respecto. Pero mientras tanto me gustaría darle la palabra a Kathleen Bear del Fondo Monetario Internacional, directora adjunta de asuntos fiscales. El trabajo que hace el Fondo Monetario es crítico dentro de este proceso. Por eso me gustaría que me cuente cómo el desarrollo de capacidades del Fondo Monetario responde a las prioridades que los países están articulando a través de todo este proceso. Gracias, Ava. Estoy confirmando de que me puedas escuchar y ver bien. Sí, ¿no? Sí, perfecto. Gracias. Es un honor para mí estar aquí esta mañana y de unirme a este evento de lanzamiento de la facilidad de INFF. Me gustaría hacer algunos comentarios generales antes de llegar a la pregunta que me hiciste, Ava. Primero, lo que nosotros escuchamos esta mañana o hoy, ciertamente la pandemia de COVID y la repercusión económica está desalentando el progreso para llegar a los objetivos de desarrollo sustentable del 2030, reducción de la pobreza, se podrá revertir. Nosotros realizamos estimaciones antes del COVID-19 que mostraron que las economías de mercados emergentes podían financiar los gastos adicionales para lograr los ODS a través de acciones locales. Principalmente los países en desarrollo necesitaban mayor financiación por parte del sector privado. El trabajo analítico del 2021 examinó 4 casos de estudio, 4 países que seguramente van a necesitar más gastos de 14% de su PBI promedio para llegar a los ODS para el 2030. Esto es 2,5 más que lo que estimábamos antes de la pandemia. La guerra en Ucrania exacerbó la pandemia, exacerbó la volatilidad de energía y la crisis alimentaria. Esto va a reducir el espacio fiscal para financiación de los ODS. Esta situación deteriorante está dejando la mayor parte de los países en desarrollo con mayores necesidades de financiación, recursos limitados y deudas altas, haciendo que el cronograma para los ODS sea aún más atemorizante. Satisfacer las necesidades financieras requiere esfuerzos concertados, particularmente reformas domésticas son muy importantes. El enfoque tiene que ser en las siguientes áreas. Primero, reforzar el crecimiento económico a través de reforma estructural y mayor eficiencia en el gasto. En segundo lugar, a través de movilización de ingresos domésticos. Esto significa aumentar la índice de PBI e impuestos a través de reformas administrativas y de impuestos. Y en tercer lugar, como escuchamos hoy, también atraer más financiamiento privado para el desarrollo, aumentar el entorno de negocios, mejorarlo y reforzar las instituciones. En este aspecto, el FMI sigue comprometido a apoyar a los países en sus esfuerzos de buscar los ODS. Nuestras áreas de apoyo incluyen la siguiente y obviamente destacan 3 áreas principales. Número 1,
herramientas de diagnóstico, asesoramiento político para manejar la deuda pública y la inversión, abordar la inclusión económica, es decir, desigualdades de ingreso, disparidad de género y inclusión financiera, también abordar los desafíos de cambio climático, incluyendo mitigación y construcción de resiliencia ante el desastre, y diseñar también una política fiscal y monetaria apropiada para apoyar la recuperación ante el COVID y limitar los daños. Una segunda área es el préstamo, proveer financiamiento a los países de bajos ingresos, en los estados frágiles afectados por el conflicto y los países golpeados por desastres públicos o naturales. Y en tercer lugar, también desarrollo de capacidad. Y acá el enfoque del FMI es reforzar la movilización de recursos en el medio y largo plazo y reforzar también los marcos de presupuestos y también alinear la gestión pública con los ODS, principalmente a través de presupuesto, género, ODS y clima, evaluar las necesidades y las estrategias para llegar a los ODS y mejorar también la gobernanza de infraestructura y reforzar también las capacidades estadísticas para lograr datos socioeconómicos más confiables. Todo este apoyo está conectado a lo que son las facilidades, estas facilidades, complementando los esfuerzos de otros socios en este desarrollo. Con respecto a otro tipo de colaboración a nivel país, una de las áreas potenciales va a ser la segunda parte del modelo de 4 bloques de la estrategia financiera. Entre otros, el FMI provee una gran gama de desarrollo de capacidad en movilización de ingresos, como yo le mencioné antes, de acuerdo a la formulación y la implementación de estrategias de ingresos a mediano plazo. Nosotros apoyamos a las autoridades de los países para aprobar formulaciones impositivas y administración de ingresos en el corto y mediano plazo. Estos esfuerzos contribuyen directamente a diseñar la estrategia financiera para los ODS a través de el INFF. La comunidad de donantes tiene un rol clave para jugar, para colaborar aún más, para ayudar a llenar las brechas financieras. El blanco de ON, de la Unión de las Naciones Unidas es 0,8% y hasta ahora la financiación por donantes prepandémica ha sido la mitad de eso. Sin financiamiento externo adicional, los ODS se van a demorar en una década o más en promedio. Para terminar, déjeme felicitar a nuestros colegas de Naciones Unidas y expresar nuestra gratitud por el lanzamiento de esta facilidad en el día de hoy. Esta es una gran oportunidad para todos nosotros para reforzar nuestra colaboración, para apoyar a los países, para lograr los ODS. Muchas gracias. Gracias. Bueno, con gusto les digo que tenemos al director Luzandor nuevamente con nosotros, así que bueno, le doy la palabra a usted. Nosotros lo perdimos en un momento muy interesante donde usted nos estaba informando sobre su proceso, entonces lo dejo continuar. Bueno, muchas gracias, disculpas, hay algunas dificultades técnicas, por eso me desconecté. Yo les mencionaba que nosotros estuvimos elaborando la facilidad de colaboración con todos los miembros, las partes, incluyendo el PNUD, la Unión Europea, el FMI, el sector privado, entre otros. Entonces el proceso ha sido muy beneficioso para nosotros, ya que pudimos construir y acelerar las reformas en curso y nos ha ayudado realmente a destrabar más recursos, oportunidades para recursos y crear alianzas y, con los diferentes actores. Entonces, déjenme simplemente darles algunos ejemplos. Mongolia ha estado haciendo, ha hecho el presupuesto en los últimos 2 o 3 años alineado con los ODS como parte de la reforma. Entonces, a través de esta facilidad, nosotros también pudimos expandir el piloto de 2 ministerios a 4 ministerios este año. Entonces, nosotros también comenzamos a utilizar la auditoría de los ODS como para correctamente evaluar el desempeño del presupuesto y la alineación con los ODS. Ahora, a través de este proceso, también realizamos el costeo de las metas de los ODS que muestran las grandes brechas de financiamiento en infraestructura. Entonces, para financiar los proyectos de desarrollo a gran escala, desarrollamos una nueva alianza, una ley de alianza público-privada para apalancar los fondos
fondos para alejarnos de solamente el modelo dominante o la financiación pública. En octubre pasado, como parte de su pregunta, establecimos una plataforma multiactor sobre desarrollo sostenible, presidido por el Subcomité Parlamentario sobre Desarrollo Sostenible. Es decir, la discusión es sobre financiamiento sostenible y está ocurriendo a un nivel de toma de decisiones mucho más alto, a un índice más rápido, involucrando diferentes actores. Ahora, otro ejemplo que tenemos del desarrollo es la taxonomía ODS. El Banco de Mongolia apoya esta iniciativa y se incluyó en las guías de política monetaria del 2022 para promover el desarrollo sostenible. Entonces, hemos publicado los guías de reporte ODS y sustentabilidad en abril para alinear las operaciones de más de 200 compañías que licitan en pública, en bolsa, con principios de sustentabilidad. Ahora, este proceso de esta facilidad ha sido muy oportuno para nosotros debido a la pandemia. Nosotros estamos explorando diferentes formas innovadoras, instrumentos innovadores, como se mencionó previamente durante el panel, como por ejemplo los bonos ODS, la deuda, el canje de deuda por bonos. Mongolia prometió planear 1 millón de árboles para combatir el cambio climático. También tenemos un fondo multiactor para movilizar los fondos para esta iniciativa. Entonces, las reformas dentro de esta facilidad, nosotros lo vemos como algo abarcativo, algo que comprende diferentes flujos financieros de lo que es el sector público y privado. Vemos que esta facilidad continúa un proceso de automejora que tenemos y el marco para la cooperación, y no lo vemos esto como un objetivo final. Nosotros tenemos mucho para ganar de esta experiencia. Entonces, siendo consciente del tiempo, en definitiva me gustaría agradecer al Fondo Conjunto de Naciones Unidas para apoyar esta gran iniciativa de Mongolia. Bueno, parece ser que tal vez lo perdimos nuevamente, pero creo que obtuvimos la mayor parte de lo que nos quería decir en un trabajo muy interesante que Mongolia está haciendo. Y ahora, para mí, yo tengo que cerrar esto. Creo que esto ha sido una conversación maravillosa. Creo agradecerles a todos nuestros oradores por estar hoy, por compartir sus perspectivas sobre el proceso del INFF y lo que tal vez esta facilidad les puede traer. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar con nosotros online, por estar para este lanzamiento de la facilidad. Y yo realmente me sentí muy interesada en escuchar cómo Uzbekistán, Ecuador, Tanzania y Mongolia están utilizando esta facilidad para reforzar su financiamiento, para hacer planificación financiera, para hacer reformas y también realmente es un enfoque interesante para movilizar el capital público y privado y realmente para alinear la financiación con los ODS y como muchos de nuestros oradores lo dijeron también, para colocar, para implementar la gobernanza necesaria con respecto a ese financiamiento. En Tanzania escuchamos sobre el valor agregado estratégico, como la plataforma ayuda a las reformas a avanzar, y también escuchamos sobre algunas financiamientos privados, el lanzamiento de los bonos ODS, Mongolia que nos cuenta sobre su presupuestado, la capacidad de hacer auditorías de ODS, cómo mirar cómo el Banco Central puede estar involucrado con respecto a establecer esta taxonomía con respecto a los ODS y la sustentabilidad. Y escuchamos también de los socios internacionales de la Unión Europea que apoyó este proceso desde el comienzo, desde el lanzamiento, como SIDA también está mirando la incorporación de esto en el trabajo que está haciendo. Escuchamos también de Italia sobre cómo avanzar en el apoyo para el G20, ¿no? Que también fue presentado durante su presidencia el año pasado. Y lo más importante, y lo importante del FMI también, cómo planifica, cómo planea y cómo las políticas, los países pueden trabajar junto con el FMI. Muchos de ustedes esperamos que se hayan llevado de acá el sentido de oportunidad que esto puede representar. Hay 40
que están cerrándose en el próximo año de estos INFF, y yo no podría decir que, bueno, nosotros vivimos en estos momentos tan desafiantes realmente. La pandemia realmente golpeó fuertemente el progreso de los ODS y vemos que hay mayores brechas financieras, aumentó y la guerra en Ucrania hoy, el conflicto en otros lugares, aparte de la crisis climática, las desigualdades crecientes, y hoy vemos también precios del alimento que crece el precio de la energía. Todos estos desafíos realmente generan un panorama que está lleno de riesgo e incertidumbre, y realmente pone una importancia en asegurar que el financiamiento esté disponible y que se utilice más efectivamente, eficientemente, para lograr estos objetivos y abordar algunos de las crisis en curso. Realmente significa que el financiamiento de los 2030 va a ser más difícil, pero es interesante ver cómo los países están utilizando esta facilidad para establecer sus propios planes ambiciosos e incorporar financiamiento público y privado para apoyar y trabajar sobre los ODS. Entonces, realmente me da curiosidad mirar el futuro y ver qué tipo de capital se moviliza para ver cómo los sistemas financieros cambian, cómo pueden ser coordinados utilizando este proceso, y cómo pueden impulsar en la inversión para lograr un futuro más sostenible, más verde, más inclusivo. Bueno, asegurar que estos marcos realmente tengan éxito y realicen su potencial es realmente una tarea difícil, y una parte clave para lograr esto tiene que ver con las alianzas. Por eso es interesante escuchar los diferentes actores y socios hoy. Yo creo que también va a ser interesante ver cómo los países realmente aprenden unos de otros al avanzar en este proceso. Entonces, quiero agradecerles a todos una vez más por estar con nosotros hoy, por el lanzamiento de la facilidad INFF, y espero que ustedes permanezcan involucrados con el proceso INFF al avanzar. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy.